Teorema de Cayley-Hamilton. En este video vamos a hablar sobre este teorema en especial. Es un teorema interesante, un poco largo de demostrar, pero no vamos a hacer la demostración, pero sí vamos a entender bien el enunciado. Primero vamos a ilustrarlo con un ejemplo. El polinomio minimal de la matriz A igual a simplemente 3 veces la identidad es, ya lo habíamos calculado, es x menos 3. Evaluando el polinomio x menos 3 en A nos queda A menos 3 veces la identidad, que simplemente es la matriz 0. Pero ¿cuál es el polinomio característico? No es x menos 3, de hecho es una matriz de 2 por 2. Su polinomio característico debe de tener grado 2, y de hecho es x menos 3 al cuadrado, que es un múltiplo del polinomio minimal. De hecho, en este caso resultó ser el cuadrado, pero eso fue una coincidencia. Bueno, pues ahora sí ya va un teorema preparatorio. Sea B un espacio vectorial de dimensión finita sobre el campo F y sea T un operador lineal en B, entonces el polinomio característico de T y el polinomio minimal de T tienen las mismas raíces. Se fijan en el ejemplo anterior, ambos tenían únicamente como raíz al 3. Bueno, pues en general tienen las mismas raíces. Ahora sí, el teorema de Cayley-Hamilton, sea B un espacio vectorial de dimensión finita sobre el campo F, sea T un operador lineal en B, entonces el polinomio característico de T anula ¿A quién anulará el polinomio característico de T? Pues anula a T. Dicho de otra manera, el polinomio característico de T es un múltiplo del polinomio. ¿Se acuerdan cuál era el polinomio que dividía a todos los polinomios que anulaban a T? Era el único mónico de grado mínimo. Es el polinomio minimal de T. O sea, el polinomio característico de T es un múltiplo del polinomio minimal de T. O el polinomio minimal de T divide al polinomio característico de T. Y además tienen las mismas raíces, como vimos en el teorema anterior. Eso es interesante. Eso quiere decir que si ya conocemos el polinomio característico, que es relativamente fácil de calcular porque simplemente es un determinante, un poco talachudo, un poco largo de hacer las cuentas, pero podemos calcular el polinomio característico. Pues entonces ya tenemos una idea de quién podría ser el polinomio minimal. Tiene que ser un divisor y además tener exactamente las mismas raíces. Y algunas ideas para reflexionar. ¿Qué pasa cuando el polinomio característico tiene factores sin raíces? Por ejemplo, x cuadrada más 1 sobre los reales. Ese no tiene raíces reales. Si el polinomio característico tiene un factor x cuadrada más 1, ¿también el polinomio mínimo tendrá ese factor irreducible? ¿Será cierto?